Me da mucho gusto saludar al más jovencito de mis carnalitos en esta familia sin censura. Ya llegó Manuel Pedrero. Mi querido Manuel, ¿cómo estás? Te mando un abrazo. Buenas tardes, buenas noches. Hola Vicente, muy buenas noches, muy bien, contento porque en efecto creo que van a sacar chispas, centellas y lumbre la siguiente mesa. Y antes, honor a quien honor merece. Hoy cumpleaños Antonio Helguera, así que claro. aquí le hacemos un pequeño homenaje. Lástima, a ver, déjame bajarle el brillo para que se aprecie bien la portada. Este es un libro que regalaron en la FIL, donde están todos los cartones de la jornada de Antonio Helguera de 2010 a 2021 y la verdad muchos de ellos siguen hoy vigentes, así que honor a Helguera, hay que recordarlo el día de hoy. Claro que sí, se le extraña a Helguera, Antonio Helguera, también en estas mesas de diálogo. De hecho, la última mesa de diálogo en Sin Censura fue contigo, ¿no, querido Manuel? Sí, en efecto, fue a mayo de este año, si no mal recuerdo, o antes, creo que marzo o abril, la verdad no sabría decirlo ahora con exactitud, no quiero dar una fecha equivocada, pero sí fue la última aquí en Sin Censura. Tuve el privilegio de poder interactuar con él. Claro. Bueno, no tan joven como Manuel, pero siempre enjundioso. Ya llegó Miguel Martín. Mi querido Miguel Martín, te mando un abrazo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, buenas noches. No te escucho, Miguel, no te escucho. Ahí estamos ya, ¿no? Ahí Ahí estamos. está. Muchas gracias, buenas noches. Es un placer, como siempre, estar en una mesa de Sin Censura con amigos, con colegas, con gente que de veras nos apreciamos entre nosotros y pues vamos a la información. Claro que sí, gracias Miguel Martín. Felipe Valencia, de su canal no se puede perder también la información en vivo con Miguel Martín. Ya llegó José Alfredo Gutiérrez Falcón, escritor, máster en Derecho Comunitario Europeo, también miembro de esta familia Sin Censura. Don José Alfredo, ¿cómo andas? Buenas tardes, buenas noches. Hola, pues muy contento, súper honrado de estar con esta super mesa que has preparado y la verdad es que espero estar a la altura de las circunstancias, mi querido Vicente. No, hombre, mi querido José Alfredo, claro que sí. Y estamos esperando que en cualquier momento se sume también Mario Campa, miembro de esta familia Sin Censura, analista académico, el buen Mario Campa, economista, politólogo, para que nos dé su opinión sin censura. A ver, iniciemos. ¿Qué tan importante es este respaldo de la comunidad migrante al presidente Andrés Manuel López Obrador? En plena infodemia, las campañas cada vez más bravas de la oposición, fake news, comunicadores, medios corporativos, tirándole con todo al presidente, y Andrés Manuel López Obrador agarra un vuelo comercial, se va a Nueva York para estar mañana en la ONU, y la gente va a darle la bienvenida con fiesta, mariachi y todo lo que ya hemos visto en imágenes. Es simbólico, pero también importante porque mandará un mensaje, creo yo, desde Estados Unidos que tiene que hacer eco, tener eco en México, Manuel. En efecto, querido Vicente, Christopher Landau, el ex embajador de los Estados Unidos aquí en México, calculaba que la población mexicana en Estados Unidos era alrededor de 55 millones de personas. Eso es bastante. Estamos hablando casi de la mitad de las personas que habitan nuestro territorio. Estamos hablando de México. Es tal la aceptación y la popularidad y la aprobación y el amor que se tiene al presidente López Obrador, ya lo catalogo en términos de amor, porque no lo veo de otra forma. Jamás vamos a recordar a Andrés Manuel López Obrador como un hombre odiado por la sociedad o por el pueblo. Eso me queda perfectamente claro. Yo no vi a Enrique Peña Nieto que le llegaran porras ni mariachis allá cuando fue con bombo y platillo a través del avión presidencial a Francia, a Inglaterra, a reunirse con la reina, ni ninguno de los presidentes. Calderón no recibió ningún aplauso de los mexicanos en Estados Unidos, sí de los burócratas del Congreso de Estados Unidos, y eso es lo que le encanta vanagloriarse a los panistas en las memorias de Felipe Calderón. Ahora Andrés Manuel López Obrador no solamente recibe el apoyo, el respaldo aquí dentro del territorio nacional, sino también afuera. ¿Qué quiere decir esto? Que la trascendencia de López Obrador va más allá del Río Bravo, va hasta Nueva York, va abajo de Latinoamérica, va a Europa, va a España, va a Rusia, va a todos lados. La verdad que la figura de Andrés Manuel López Obrador
ya en estos términos simplemente es mundial. No lo digo yo, lo dicen las principales casas encuestadoras a nivel planetario, y es que Andrés Manuel López Obrador está en un punto mejor posicionado que nunca. Después de toda la tragedia de la pandemia, muchos mandatarios cayeron. Andrés Manuel, en efecto, tuvo pues ahí unas pequeñas gráficas que no le favorecían en su momento, pero actualmente remontando y estando en un gran momento. Ya pasaron 34 meses de gobierno y en los últimos 40 años, AMLO se posiciona como el personaje presidencial con más popularidad los primeros 34 meses de gobierno, superando a Felipe Calderón Hinojosa. Y esto con información de oráculos. Consideremos que oráculos hay personajes como Leonardo Zuckerman, entonces pues hay que agregarle, por supuesto, ahí unos grados porcentuales. Pero sí, se espera que el día de mañana sea un magno evento político-social y ya estamos muy emocionados. Así es, y bueno, no es poca cosa. Ahora entiendo por qué, y lo mencionaba hoy temprano, que por eso seguramente Lorenzo Córdoba no lleva mucho apuro de mejorar, facilitar el voto de los mexicanos desde el extranjero, por este arrastre y por su conocido sesgo del consejero presidente del INE. Miguel Martín, la comunidad migrante respaldando al presidente, como lo hace con las remesas que tanto también señala y menciona cada vez que puede el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así es, Vicente. Fíjate que es interesante la lectura que se le puede dar a cómo los caracterizó a los migrantes, porque creo que ha sido una manera genial de caracterizarlos como héroes vivientes, ¿no? Son personas que pues en efecto se la han partido, tú lo sabes, tú lo has hecho, que lo hacen y desarrollan un amor por México que es una combinación entre añoranza, pero que también igualmente pues se va pervirtiendo por la forma en que nos retratan a México o en que les retratan a México allá a través de los medios corporativos, ¿no? A través, de, por ejemplo, de Telemundo, a través de Univisión, de Estrella TV, o sea, estos programas que apuestan por una mexicanidad muy, muy, muy chafa, o sea, paupérrima, que quieren conservar a través de muchos elementos que son realmente cartuchos quemados, el sentimiento de nacionalismo, y pese a todo ello, fíjate que subyace muy por debajo, pero aflora, pues ese genuino nacionalismo, creo que lo entienden de una mejor manera que nosotros, creo que son más nacionalistas que nosotros, son gente que por eso hay que hacer un análisis bien de qué significa esto de héroes vivientes, ¿no? Los héroes, tradicionalmente, para nosotros, para nuestro, digamos, análisis histórico, pues son muertitos que están en los libros de historia, son a lo mejor abstracciones, son elementos que no nos son tan cotidianos o tan asequibles. Pero ¿qué tal si heroificamos? ¿Qué tal si reconocemos la heroicidad? Pues de la gente que en efecto está amando al país de una forma que tal vez nosotros nunca vamos a llegar a entender, y que sin embargo, pues gracias a ellos se mueve tanto la economía nacional como la economía de Estados Unidos. Eso es heroísmo precisamente. Esa es la heroicidad que se ha querido destacar. Y pues considero que entonces, pues dentro de todo lo que ha sucedido, este proceso que hemos tenido de medios, de la infodemia, como dices también, imagínate, ellos creo que tranquilamente podrían darle la espalda a México, y sin embargo, en muchos sentidos como este, creo que nos ponen el ejemplo. Así es, José Alfredo. De hecho, estamos viendo imágenes de cómo la gente espera con mariachi, muchos paisanos de diferentes partes de Estados Unidos, en el aeropuerto al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esto también genera noticia, porque más de uno que no sepa va a preguntar de qué se trata. ¿Por qué mariachi? ¿Y por qué esto? Se me hace que ni a Joe Biden le toca recibir estas muestras de afecto de los ciudadanos. Sí, Vicente, lo interesante es destacar que este amor que se le tiene a Andrés Manuel López Obrador, como decía muy bien Manuel, es una relación que se ha ido construyendo. Fíjate, cuando toma posesión Donald Trump como presidente de Estados Unidos, con ese discurso tan agresivo hacia nuestro pueblo, ese mismo día, el 20 de enero de 1917, Andrés Manuel López Obrador se planta en la frontera con Estados Unidos, en mi tierra natal, Coahuila, en la ciudad de Acuña, y ahí lanza un decálogo para defender al pueblo mexicano en Estados Unidos.
Entonces, después de esto, hace una gira por 10 ciudades: Los Ángeles, Chicago, Laredo, El Paso, Phoenix, San Francisco y Nueva York, precisamente para defender al pueblo migrante. Andrés Manuel todavía ni siquiera era precandidato en ese entonces, y fue a los Estados Unidos a defender en territorio norteamericano, acabando de entrar Donald Trump a la presidencia de la República, va y defiende al pueblo de México. Y creo que, bueno, vamos, esto yo creo que tiene que ver mucho en el envío de remesas récord, porque hay una relación de amor, hay una relación de que saben nuestros hermanos migrantes que ya no hay corrupción en México, que se está evitando al máximo en los niveles medio y más bajo, pero en el nivel superior de gabinete saben perfectamente que ya no existe corrupción, y por eso están enviando sus remesas, que, como dijeron bien mis compañeros, pues es el recurso más grande que está entrando a nuestro país, y se está moviendo la economía de una manera pues súper interesante. Entonces, algo que debemos analizar también de manera rápida es cómo llega México a este momento, cómo llega Andrés Manuel a la sede oficial de la Organización de las Naciones Unidas, y es demostrándole al mundo que el neoliberalismo se tiene que acabar. Andrés Manuel dice: la mejor política exterior es la interior, y ya cuando ha logrado demostrar que el neoliberalismo no servía para nada y que su política del bienestar ha mostrado grandes resultados, como por ejemplo tener una inversión extranjera directa récord, tener incremento en el salario mínimo, no tener devaluaciones, cero incremento en deuda, alto índice en la Bolsa Mexicana de Valores y reservas del Banco Mexicano, del Banco de México históricas, pues ahora sí tiene mucho que irles a platicar a toda la gente de la de la Organización de las Naciones Unidas, y ahora sí va a demostrar que la mejor política exterior es la interior, y les va a decir que tenemos que deshacernos a nivel mundial del neoliberalismo y de la corrupción, pero ahora sí con los pelos de la burra en la mano va a llegar nuestro presidente. Ya llegó a la mesa de diálogo Mario Campa. Querido Mario, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Hola Vicente, buenas noches, ¿qué tal? Un saludo a todos. Gracias. Oye Mario, pues estamos hablando de esto que podría ser hasta anecdótico para muchos, que los paisanos se trasladen desde diferentes partes de Estados Unidos para estar en Nueva York y tal vez ni siquiera ver al presidente Andrés Manuel López Obrador, pero pues cantarle, gritarle su respaldo a su manera, y eso también es parte de todo esto de la narrativa, del sentir de muchos paisanos que salieron huyendo del PRI, del PAN y de todo lo que ya hemos platicado por tanto tiempo aquí en Sin Censura, y que ven reflejada la victoria de ellos o la victoria de Andrés Manuel López Obrador como si fuera de ellos desde el exterior. Sí, bueno, desafortunadamente en México muchos paisanos todavía no pueden votar con las facilidades que quisiéramos, pero es muy probable que si se pudiera, si realmente agilizáramos el proceso, redujéramos los costos de emitir el sufragio en el extranjero, muy probablemente hubiera indicado un triunfo abrumador para Andrés Manuel López Obrador en la elección del 2018. Hay que recordar que realmente el flujo migratorio se intensificó en los 80s, en los 90s, y es cuando peor le fue al PRI con un viraje hacia gobiernos que se fueron del lado del fundamentalismo de mercado, ¿no? Entonces, yo creo que muchos de los paisanos que están en los Estados Unidos le tocaron épocas de crisis, y en estos momentos, pues, son más afines a Andrés Manuel López Obrador y a una opción distinta de las políticas que se instrumentaron en los 80s y los 90s, y por supuesto en estas últimas décadas, ¿no? Y más con la coyuntura, en la coyuntura actual de los Estados Unidos, donde por un lado tienes a Donald Trump, ¿no? Con un discurso xenófobo, un discurso pues que afectó realmente con políticas a muchos de los paisanos, y por otro lado tienes a un Joe Biden que ya va encaminado hacia el rechazo que tenía Donald Trump en su momento a estas alturas del mandato, ¿no? Tiene una aprobación de Biden de -10,
y no ha llenado las expectativas, ¿no? No ha podido sacar una reforma migratoria, por supuesto, en otros temas como la guerra en Afganistán falló y no ha podido representar realmente una opción distinta de las políticas de los demócratas de las últimas décadas, que son muy parecidas finalmente a las de los republicanos, ¿no? Quizá en algunas cosas sí difieran, pero en otras cuestiones hemos visto a demócratas moderados o liberales también les llaman, que se han opuesto a un giro un poco más progresista o a políticas que en Latinoamérica pues, se identificarían con la izquierda latinoamericana, ¿no? Entonces yo creo que en este contexto pues es un discurso histórico frente a las Naciones Unidas. Hemos tenido muchos a lo largo de la historia de Latinoamérica en esa asamblea y veremos qué sucede, ¿no? Veremos, hay que estar pendientes de lo que se antoja, pues es un discurso que rompe con la hegemonía que venimos luchando en las últimas décadas, seguramente, y que permitirá pues ir creando una apuesta distinta a nivel mundial y quizá una globalización distinta desde abajo, ¿no? Una coordinación que piense también mucho más en los olvidados por los últimos años de globalización, ¿no? Así es, pues dejemos la víbora chillando. A ver,